Y aquí estamos en la sexta edición de Santa Fe Vive Bien, Expolística, y en esta oportunidad vamos a compartir una charla con Mónica Arias. Ella es neurocoach, consultora en comunicación de excelencia, y está aquí para traernos un tema que nos tocó muy de cerca a todos este año y que tiene que ver con la relación con el otro, ¿sí? ¿Qué es la inteligencia relacional? Que seguramente hemos aprendido, pero no sabíamos que se llama así, ¿sí? Así que bueno, vamos a charlar con Mónica. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Nati, muchísimas gracias por la bienvenida, gracias por la invitación y bueno, un placer estar aquí y poder conversar un poquito sobre inteligencia relacional. Qué bueno. ¿Es lo mismo que inteligencia emocional? Mira, no es lo mismo porque la inteligencia emocional es uno de los componentes de la inteligencia relacional, pero no es el único. Un poco para distinguirlas, te cuento, la inteligencia emocional, como muchos de ustedes deben saber, y si no, bueno, les cuento, tiene que ver con el saber controlar las emociones e inclusive ser empático, es decir, entender, ponerse en el lugar de las emociones del otro, cómo el otro puede llegar a sentir algo que le digo, algo que hago. Tiene también otros componentes, ¿sí? Además de la empatía y de la capacidad de escuchar o de manejar las emociones. En realidad, la inteligencia relacional viene a sumar un elemento que yo te diría que es un poco controversial para muchos, pero que la ciencia está cada día más avalando como real, como que tiene un impacto muy positivo en la vida relacional de las personas, que es el componente de la inteligencia espiritual. Ah, Entonces, ahí nos metemos en un tema que genera confusiones, porque muchos piensan que ser espiritual es ser religioso, por ejemplo. Que si vos ujú, predicas una religión, bueno, sos espiritual. mm. Eh, no. Es decir, vos podés ser una persona espiritual siendo una persona religiosa, pero en realidad lo uno no significa lo otro. Entonces la pregunta es, pero entonces, ¿qué significa ser espiritual? Bueno, mira, es muy simple. La espiritualidad no es yo quien lo digo, ¿eh? Esto es algo que viene, digamos, de muchos siglos atrás en culturas que son milenarias y que han trabajado muchísimo el tema, como la hindú, como la china. En realidad la espiritualidad está asociada con el hacer el bien, es decir, primero conocerme yo, saber cuáles son mis ventajas, mis falencias, mis sombras, mis luces, indagar, ¿sí? Indagar en ese espacio interno que todos tenemos y que mucha gente teme. ¿Por qué? Bueno, teme porque cuando uno comienza esa indagación interna, que puede ser por diferentes medios, puede ser por la meditación, puede ser por una disciplina nueva que se llama mindfulness, que significa atención plena y nada más, es decir, estar plenamente en el presente. Puede ser también que uno comience a conocer su ser, que es esa esencia propia, el alma, ¿sí? A través a lo mejor de un proceso terapéutico iniciado, o también puede ser por una serie de experiencias de vida, ¿sí? Que lo llevan o la llevan indefectiblemente a hacerse preguntas, preguntas poderosas, preguntas que tienen que ver con el ser de uno, es decir, quién soy, cómo me conecto yo con el mundo, ¿sí? Con el mundo exterior, qué me digo a mí mismo, a mí misma, cuáles son las acciones que hago que no me favorecen. Y esto eleva la conciencia. ¿Y qué significa elevar la conciencia? Bueno, significa ser mucho más consciente, como lo dice la palabra, de todo lo que implica mi mundo emocional. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué el ser espiritual es importante para relacionarse bien? Porque nadie absolutamente en este mundo puede dar lo que no tiene. Entonces, si yo no tengo paz, si yo no
sé cómo hablarme para tranquilizarme, para reconocerme, para saber qué es eso que me diferencia de los demás y cuáles son las cosas que me unen a los demás. Por ejemplo, valores universales, ¿sí? Entonces, si yo no hago ese estudio interior, mal puedo yo ayudar a nadie a que a su vez pueda hacer este proceso de una manera, digamos, lo más tranquila posible, lo más fácil posible. Ahora, ¿qué pasa? Mucha gente, y a mí me pasa en los ámbitos laborales, donde enseño neurocoaching, que también está, digamos, uno de los pilares del neurocoaching que enseño, tiene que ver con la inteligencia relacional. Lo que sucede es que cuando uno se va descubriendo a sí mismo, hay un montón de emociones que surgen. Y estamos en la era emocional. Nos guste, no nos guste, resistamos, no resistamos. A ver, estamos en la era emocional. Todo sale a flor de piel. Todo lo que está dentro surge. Es inevitable. Entonces, le tenemos miedo a eso que está ahí. Y el miedo, como decía mi abuelo, no es sonso. O sea, hay una cuestión ahí que es atávica, a lo mejor, que nos está impidiendo realmente sentir las verdaderas emociones, todas las emociones. ¿Y por qué esto es importante a nivel relacional? Porque cuanto más, digamos, puedo yo conocer qué emociones a mí me despiertan determinadas cosas, actitudes de los otros, palabras, o cuáles son las emociones con las cuales yo me castigo, ¿sí? A mí misma, por determinados sucesos o por chateos mentales que tengo. Bueno, entonces, si yo voy elevando esa calidad de conexión conmigo y con mi comunicación interna, entonces la calidad de las conversaciones que yo tenga con otras personas también se va a elevar. Y es como un boomerang. Empezás vos y después, digamos, ese boomerang se expande. ¿Qué pasa? Te decía, en los ámbitos laborales especialmente, y también se ve en el ámbito familiar, especialmente cuando hay, bueno, por ejemplo, instancias como las de ahora, ¿no? Una convivencia de mucho tiempo, encierro, y uno va descubriendo a lo mejor en un componente familiar, en alguien que creyó que conocía, que no lo conocía tanto porque tiene determinadas reacciones y demás. Entonces, ¿qué pasa? Saltan un montón de chapas, como digo yo, que tienen que ver con la vulnerabilidad. Cuando no nos permitimos darnos cuenta de que si no somos vulnerables y no hablamos de la vulnerabilidad que sentimos, francamente, nos enfermamos, bueno, terminamos enfermos. Te cuento que hay un estudio que se hizo en la organización, bueno, hay muchos, pero que se hizo en la Organización Panamericana de la Salud en el año 2013, ya en esa época indicaba que en el año 2020 la cantidad de enfermedades mentales, depresión y Alzheimer en gente muy joven iba a aumentar radicalmente. De hecho, estamos viendo los estragos que esta pandemia está ocasionando, ¿no? Sí. Así que bueno, sí, porque eso es lo que es esto de mostrarnos vulnerables parece que fuera un pecado, porque es como el esfuerzo, hay que estar bien y tenemos que estar bien y en positivo y como si fuese una postura o un rol que tenemos que sostener y mantener las 24 horas y como que no hubiera ningún espacio para realmente uno aflojarse y decir, tengo miedo, me pasa esto, no sé qué hacer. Exactamente, exactamente. ¿Y esto por qué ocurre? Esto ocurre porque la cultura misma, no es solamente argentina, esto es un tema global, la misma cultura de alguna forma pondera al más fuerte. ¿Sí? Esto tiene que ver con, bueno, la evolución darwiniana, ya sabemos, un montón de cuestiones que se han instalado, digamos, en el inconsciente colectivo de las grandes corporaciones o de los gobiernos más importantes. Entonces, ¿qué sucede?
claro, si la persona no es fuerte, no demuestra que puede, que lo sabe todo, que todo lo controla y demás, y bueno, si muestra vulnerabilidad, como decís vos, ese es un defecto. Y en realidad lo que la inteligencia relacional sugiere es todo lo contrario, es no, espera un poco, a ver, ¿cuáles son tus verdaderos sentimientos, tus verdaderas emociones? No solamente el enojo, la furia, que son, entre comillas, negativas, digamos. Toda la gama de emociones que vos puedas vivir, incluyendo tu propia vulnerabilidad, la sensación de frustración que muchas veces sentimos, tiene que ver con la vida rica que vos venís a vivir. Porque vos no podés vivir todo el tiempo pensando en positivo, porque tenés días, claro, tenés días tremendos o tenés situaciones tremendas, si tenés familia a lo mejor con tus hijos, o si no tenés hijos con tu vecino, no sé. En realidad es un imponderable el vivir y la verdad que es paradójico también. Entonces, si uno no empieza a tener una mirada un poco más crítica respecto a lo que me quieren imponer, ¿sí? La perfección, todo armadito de afuera, estamos en el horno. Además, la cultura misma, esta y todas, lamentablemente consideran al error como un defecto también. Cuando en realidad si te pones a pensar, si no te equivocas, no creces. Es decir, es imposible crecer sin equivocarse. Con lo cual, bueno, ahí también hay otro elemento que también suma la inteligencia relacional y que tiene que ver con que, ok, bueno, sí, acá me equivoqué, o fulano acá se equivocó, cuál es el impacto que provocó ese error, ok, cómo podemos implementar algo que de alguna forma evite cometer de vuelta ese error, pero son preguntas poderosas que uno se puede hacer cuando uno está bien con uno, porque si no, eso no lo ves en la conciencia. O sea, no aparece, es imposible que aparezca porque no tenés ese trabajo interno hecho. Que vuelvo a repetir, se puede hacer con una buena terapia, se puede hacer porque te despertaste por una serie de experiencias de vida que te golpearon, o también te puede pasar porque, no sé, tuviste un buen maestro, un buen coach, alguien que te ayudó, un mentor, a ver las cosas de otra forma y entonces hiciste como un cambio de mirada. Pero todo requiere trabajo. Y la verdad que somos bastante vagos, muy vagos. Sí, Sí. en fin. Mira, yo si vos me lo permitís, compartiría pantalla porque quisiera hacer como una especie de pequeña presentación donde traje algunas sugerencias también y algunos tips para que tu audiencia pueda entender un poquito más esto de la inteligencia relacional y llevarla a cabo, ¿sí? Dale, sí, por supuesto. Adelante. Bueno, ahí voy. Dale. Vos decime si se comparte bien. Sí, Bárbaro, perfecto. vamos a abrirlo acá. Muy bien. Bueno, entonces, inteligencia relacional, dijimos, es emocional más espiritual. Pero también dije que es un trabajo que parte de uno. ¿Qué quiere decir esto? Que primero tengo que hacer un trabajo reflexivo, ¿sí? Me tengo que conocer más. No le tengo que tener miedo a lo que hay ahí adentro que no conozco. Porque en realidad la gente le tiene terror a lo desconocido, pero lo desconocido es la vida misma. Mañana salís a la calle y no sabés qué puede pasar. Y bueno, es una condición del estar vivo. Luego, comenzar a pensar en formularse auto-coaching o preguntas poderosas, autopreguntas, que algunas escribí en las slides siguientes. ¿Qué significa esto? Que cuanto más yo puedo preguntarme a mí misma qué me está pasando, por qué estoy sintiendo esto, o hay alguna otra forma en que pudiera sentir esto, o cómo puedo atravesar este sentir, que esa es otra posibilidad, porque las emociones no nos matan,
eso de que no, porque si te sentís con furia, no te va a matar sentirte enojado. Podés de alguna forma transmutarla, esa emoción, la podés trascender, pero no te va a matar. Ahora, el asunto es cuando ya esa furia o esa bronca se fueron de eje, ¿sí? Ya te dominaron a vos, bueno, ahí fuiste, porque ya uno la conciencia la pierde y ese es un campo en realidad más psicológico que de otro estilo, donde bueno, ahí la gente tiene que hacer un examen mucho más profundo, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, una de las preguntas que uno se puede empezar a hacer es ¿quién estoy siendo que podría ser mejor? O ¿cómo me estoy sintiendo que podría sentir de otra forma? ¿Sí? Básicamente, yo trabajo mucho con el tema de el juego y el humor. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a una cultura, y estoy hablando prácticamente de toda la región, ¿no? Con excepciones, muy pocas excepciones. Pertenecemos a una cultura donde vos vas a ver que no hay mucho, no se valora mucho el juego, no se valora mucho la alegría. Es como que si está todo serio, empaquetadito y bueno, y estructuradito, está bien. Pero si ya nos vamos al reírnos o al sonreírnos porque sí, ya ahí las cosas no funcionan de la misma manera. Entonces esto hay que revertirlo, porque sonreír nos trae no solamente una catarata química, como digo yo, cerebral, de neurotransmisores que nos inundan de bienestar, sino que además es gratis y provoca que el otro también sonría. Es decir, es como un acompañamiento sin estar acompañados. Así que atenti porque hay que sonreír más. Bueno, seguimos. Esto lo voy a pasar muy rápido porque internalizarnos en el tema de cómo funciona el cerebro y la mente da para muchas charlas. Pero básicamente, en la parte izquierda de la slide, ves que hay un dibujo de un corte transversal del cerebro donde se muestran los 3 estadios evolutivos del cerebro. Que bueno, muchos le llaman cerebro trino, no importa. Digamos, muestra básicamente cómo fue desarrollándose el cerebro. El primer estadio es el reptiliano, es el instintivo, el que compartimos con muchos animales, ¿sí? El segundo es el emocional, que es ese círculo, ese anillo rojo, ¿sí? O límbico, también se llama sistema límbico, y ahí, entre ese complejo reptiliano y el sistema límbico, está lo que yo llamo la caja negra, que es donde se aloja el inconsciente, es decir, todo lo que desde los 0 a los 7 años hemos vivido, bueno, malo, lindo, feo, emociones, todo está alojado ahí. Es como si fuera la caja de Pandora. Y luego el tercer estadio, que es el evolutivo, el más evolutivo de todos, es el neocórtex, que es nuestra parte frontal, que es el distintivo en la segunda parte, en el centro. Son los lóbulos prefrontales, los que tenemos acá al costado de la cabeza. Bueno, ¿qué hacen los lóbulos prefrontales? Todo esto. Son el tablero de comando de todas las inteligencias. La espacial, la lingüística, la matemática, la musical, etcétera, etcétera. Ahí funciona, digamos, cuando el cerebro está sano, funcionamos con los lóbulos prefrontales con todas estas capacidades. Es el planificador, es el ejecutor, ¿sí? Es el que procesa, el que razona la información. Ahora bien, ¿qué pasa hoy por hoy? Este es, digamos, como un resumen muy chiquitito. Lo que pasa hoy es que se ha descubierto que el cerebro es holístico. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, tenemos 2 hemisferios, uno izquierdo, uno derecho, y el hemisferio izquierdo dirige la parte derecha del cuerpo y el derecho la parte izquierda del cuerpo. Están cruzadas las energías, ¿sí? Pero ¿qué sucede? El cerebro es holístico, quiere decir que hay un montón de interacciones que no necesariamente dependen de una parte del cerebro, o sea, de un hemisferio, para provocar, digamos, una acción que tenga que ver con esa parte del hemisferio.
está todo tan interconectado que, bueno, se ha llegado a pensar que esta interconectividad genera esto que hablamos, de lo que hablamos ahora, la inteligencia relacional. Es decir, cómo nosotros, a partir de conocer nuestra mente y el funcionamiento de nuestro cerebro, podemos, a través de conocer también cuáles son estos neurotransmisores o estos químicos que nos ayudan, ¿sí?, a poder tener mejores relaciones, cómo lograr justamente armar familias más sanas, más comunicativas, trabajos con mejores ambientes laborales, jefes menos estresados y gente, claro, y gente que pueda sentir que tiene confianza con el jefe, que esto es fundamental. Si no hay un grupo, si no hay confianza, no hay grupo de trabajo, digamos, que pueda ser productivo. Sigo. Este es el informe que yo te comenté sobre la Organización Panamericana de la Salud. Lo traje porque estas son, digamos, las 3 grandes observaciones finales que hace el informe, y ahí claramente ves en el último punto cómo hay una tendencia creciente y sostenida a enfermedades como depresión, diagnóstico bipolar y Alzheimer, inclusive en poblaciones muy jóvenes, que lamentablemente eso es algo que estamos viendo hoy en día. Entonces, bueno, dejo esto porque digamos, esta presentación está disponible para el que la quiera, o sea que yo te la dejo acá grabada, pero el que me la pida, por supuesto, la tiene. Perfecto. Entonces, hay algo que tenemos que entender, y es que no vemos el mundo tal cual es. Vemos el mundo tal cual somos. Si nosotros somos personas, por ejemplo, que estamos acostumbradas a gritar, ¿cómo va a ser el mundo en el que vivimos? Y va a ser un mundo donde necesitamos que el otro me grite para yo poder seguir con ese patrón mental que a mí me dice que este es mi vínculo, esta es mi dinámica. Si soy una persona pacífica, lo más probable es que cuando alguien viene a buscar pelea, yo pase de largo, o con una sonrisa invite un mate y a charlar del sol, no sé. En realidad esto es así y mucha gente resiste esta verdad, pero es la verdad de la milanesa, como decimos en Argentina. Claro. Claro. Entonces, ¿cómo saber cómo es nuestro mundo? Bueno, para eso necesitamos conocernos, ir para adentro y ver qué hay ahí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedo yo, y por qué puedo, porque ahí va la explicación, tener un mayor nivel de relación, de inteligencia relacional? Bueno, aplicando lo que se llaman algunos patrones disruptivos, que son, digamos, pequeños ejemplos, estos son algunos nada más, asociados a la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro, que es hasta el día que dejamos este plano, no es que cumpliste tal edad y entonces las neuronas no pueden reproducirse, no hay más, no. La neuroplasticidad existe y vos podés aprender hasta el último instante de tu vida. Entonces, todos estos puntos que yo puse acá, que se llaman patrones disruptivos, ayudan a que vos logres tener una mejor relación con vos y a partir de ahí tener una mejor relación con tu entorno. Si respirás en forma consciente, es decir, sabiendo cómo está entrando el aire a tu cuerpo, cómo vos estás sosteniendo ese aire, cómo lo estás dejando fluir, cómo estás hinchando tu abdomen, de manera que el aire no solamente llegue a tu pulmón, sino que inunde todo tu cuerpo. Eso te da una sensación de tranquilidad que es inmediata. Es decir, es enorme el beneficio que tiene saber respirar. Así, todo lo que puse acá, no lo voy a leer todo, pero por ejemplo, uno de los que a mí me ha servido más es el contacto con la naturaleza. Y uno dice, bueno, pero yo vivo lejos de un parque o lejos. Bueno, mira, andate caminando hasta el primer árbol que veas y quédate un ratito ahí, no sé, debajo del árbol, o si no tenés una plantita, comprate una plantita y cuida tu planta. O sea, hay excusas que nos ponemos permanentemente para no hacer lo que realmente nos satisface el alma, ¿sí?
Otra de las cosas que más me gustan es el juego y el humor. Permitirnos jugar, permitirnos reírnos de nosotros mismos. Mira, te voy a dar un ejemplo muy pavo. El otro día me probé un pantalón que me compré en el mes de enero. Y cuando me lo probé parecía un matambre atado, más o menos. Claro, y cuando me vi al espejo me agarró una tentación de risa, porque dije, pensar que en enero yo esto me lo calzaba fenómeno y ahora esto no me sirve más, ahora, digamos. Ajá. Entonces digo, bueno, estos son pequeños ejemplos. Y el cerebro, inmediatamente cuando uno se empieza a acostumbrar a reírse de uno mismo, empieza a alargar automáticamente, empieza a generar automáticamente estos neurotransmisores que yo te comentaba, que son la serotonina, la oxitocina, que son químicos que, aunque no lo creas, influyen directamente en el estado emocional de la persona y generan felicidad. Esto de que la felicidad es un químico no es tan errado, digamos, viene de ahí, ¿sí? Pero bueno, también hay que saber provocarlo. Claro. Bueno, y otra de las cosas que también me encanta es el tema de la práctica de las expresiones artísticas, cualquier expresión artística. No sé, qué sé yo, te gusta pintar, te gusta sacar fotografías, te gusta, no sé, la escultura, el diseño, es decir, cualquier actividad que se relacione con el arte absolutamente genera estos neurotransmisores y el cerebro empieza como a sentir, wow, acá hay cosas lindas, wow, acá esto es interesante, esto es sorprendente, esto me copa, esto, o sea, necesitamos no solamente sorprenderlo, sino mantenerlo siempre contento de alguna manera. Y fíjate vos que no es casual que yo armé la presentación con varios colores. ¿Por qué? Porque el cerebro se aburre cuando vos le pones todo negro, todo gris, todo azul. Necesita la estimulación. Y cuando vos pones cosas coloridas frente a vos, bueno, inmediatamente la atención va ahí. Sigo. Bueno, estos son algunos tips que yo preparé para los líderes. Para mí, por ejemplo, los padres, como para vos, imagino, también son líderes. Entonces, si bien están preparados como para líderes de empresa, cualquier papá, cualquier mamá lo puede tener en cuenta cuando está tratando con sus hijos, ¿sí? Entonces, son 6. El primero implica una apertura mayor a dejarse influenciar, y cuando yo hablo de dejarse influenciar, hablo también de escuchar antes de responder, porque en general, ¿qué hacemos? Escuchamos para contestar, no tenemos paciencia. Entonces, bueno, una mayor apertura a dejarse influenciar, ¿sí? Después, tener la genuina intención de escuchar con atención y empatía para conectar emocionalmente. ¿Qué quiere decir? Si yo te estoy diciendo, sí, te estoy escuchando, vos me estás hablando, pero cuando me preguntas, ¿pero qué te dije? Yo no te sé responder, que es el caso muy usual de mucha gente. Claro, ¿qué sucede? Y no, fuimos para atrás. Entonces, para sentirse realmente escuchado, la persona que está escuchando a quien habla tiene que hacer el esfuerzo. Esto es un trabajo, no tiene otra vuelta. Es simplemente poner la atención en el momento presente con la persona que tengo frente a mí. En el caso, por ejemplo, de los padres, cuando esto se les dificulta mucho con los hijos, porque claro, hay una barrera generacional, que de eso hablaremos en algún otro momento, pero hay una barrera generacional por medio de la cual hay un montón de expectativas que chocan con realidades de los chicos. Entonces, cuando esas expectativas no se pueden poner a un nivel donde la persona, en este caso los chicos o los adolescentes, puedan entender que es para su bien, digamos, para favorecerlos a ellos ahora y en el futuro, bueno, chao, se arma cada tole tremendo. La tercera es hacer preguntas poderosas, ¿sí? Para las cuales no haya una respuesta todavía. Por ejemplo, si tuviésemos que elegir una nueva forma de comunicarnos que nos ayude más, ¿qué es lo primero que podríamos hacer o decir de manera diferente? Yo no sé qué es, pero lo puedo plantear. Y entonces
dejar la pregunta en el aire y ver a ver qué respuestas van surgiendo, mías y de todas las personas o que componen mi equipo o que componen mi núcleo familiar, ¿sí? Después, valorar y fomentar la confianza que se va a construir en la interacción. Los mejores líderes fomentan la diversidad y la inclusión permanente, son serviciales en todo momento y no temen formar líderes estrellas como ellos. Esto es muy importante, porque lo que vemos en las empresas es que cuando una persona empieza como a mostrar un nivel de, a lo mejor ejecutividad o de inteligencia, a lo mejor un poquito más que el líder, se arman unos líos tremendos y le empezamos a poner palos en la rueda. Bueno, no. ¿Qué dice la inteligencia relacional? Para un poquito. A ver, poné todo en la parrilla y fíjate, a ver, cuáles son las cosas de las cuales vos podés aprender de esta persona y cómo vos podés generar un verdadero líder que te apoye a vos en eso que vos, por ahí a lo mejor no tenés tan claro como sí esa persona. No sé si se entiende lo que digo. Sí. Pero es como una dinámica distinta. Es como que yo no conozco todo, no lo sé todo, por más que sea el líder, el dueño de la empresa, el gerente, etcétera. No, yo me tengo que rodear de la gente que a mí me puede asegurar de alguna forma una buena gestión. ¿Y cómo logro eso? Inspirando a la gente. ¿Y cómo inspiro a la gente? Bueno, si no sé inspirar a la gente porque no soy un ejemplo y no lo doy ese ejemplo, bueno, mal la gente puede seguirme, ¿verdad? Bien. Y después alentar la agilidad en las conversaciones y aceptar el feedback, que es otra cosa que no muchos aceptan, ¿sí? Y si es necesario, también reformular o cambiar el rumbo o direccionar hacia dónde, ¿sí? Va o la conversación o la reunión o las nuevas medidas que se informen, etcétera. Y por último, fomentar la participación, la creatividad y el humor permanentes. A ver, yo recuerdo de mi propia experiencia ser muy chica y que en mi casa se escuchaban todo el tiempo las risas de mis abuelos. Todo el tiempo se reían mis abuelos. No sé de qué se reirían, por supuesto, pero se mataban de risa y es como que a uno le queda ese eco, ¿no? Te va quedando el eco después cuando vas creciendo y a pesar de que la vida por ahí te ponga en circunstancias muy duras y difíciles, vos es como que tenés adentro eso que te va diciendo, bueno, pero no es todo esto negativo, no es todo tan feo, no es todo este desafío. También puedo reírme, también puedo disfrutar, también, a ver, algo me puede encantar, algo me puede sacar de esto, ¿no? De esta situación momentánea. Entonces, es tan importante, en especial desde los 0 a los 7 años, donde somos una esponja, literalmente el inconsciente absorbe todo, tener la conciencia de poder criar personas lo más sana posibles, en el sentido de brindarles mucho afecto y tener la conciencia de que ellos pueden también aprender o equivocarse o pueden reírse en el momento que ellos quieran, inclusive de ellos mismos, de los propios padres, generar estas acciones, digamos que muchas veces no lo hacemos con un propósito, no hacemos bueno, voy a organizar una risotada para toda mi familia, no, pero sí puedo, claro, pero sí puedo, por ejemplo, no sé, en familia mirar un video cómico, suponete, etcétera. Estoy dando un ejemplo que me vino ahora, pero hay miles de instancias, un juego, en fin. Bueno, y hay una frase de Maya Angelou, que fue una poetisa y una activista norteamericana que yo amo, que dice: he aprendido que la gente puede olvidar lo que dijiste, también puede olvidar lo que hiciste, pero nunca jamás olvidará cómo la hiciste sentir. Y esto es fundamental en la inteligencia relacional. ¿Cómo yo estoy haciendo sentir al otro? ¿Soy consciente? Seguimos. Y acá van alguna serie de preguntas poderosas. No las voy a leer todas, pero es importante tenerlas en cuenta. ¿Para qué? Para poder elevar el nivel de inteligencia relacional.
Algunas son reflexivas puntualmente, por ejemplo la primera, ¿por qué actué de esta forma con fulano mengano? ¿Sí? Puede ser un hijo, puede ser un esposo, o puede ser, no sé, un miembro del equipo. Reflexionar sobre esa pregunta, no sacar primero, digamos, las primeras conclusiones que vienen a la mente, sino seguir reflexionando, ¿sí? Y siempre las respuestas vienen. Y voy a leer la última, que es: ¿qué valores se viven en la organización coherentes con la visión de la misma? Y si es en el ámbito familiar, ¿qué valores yo como padre estoy transmitiéndole, o madre, estoy transmitiéndole a mis hijos, que son coherentes con lo que yo les pido a mis hijos que sean? A ver, esto es así. Y bueno, y detallar cuáles son esos valores, ¿sí? ¿Cuáles son esos valores? Bueno, y por último, un poquito de humor, porque a mí me encanta terminar mis presentaciones con un poco de humor, y aquí hice como un mini diccionario de estos genios nuestros, Lelutier. Nada, son algunas cosas que ellos inventaron, digamos. No lo voy a leer, lo dejo ahí abierto como para que lo lean ustedes. Pero bueno, de eso se trata básicamente la inteligencia relacional, Nati. Qué lindo, qué lindo. Me encantó Bueno, porque es lo que hemos transitado todo este 2020, ¿no? Esto así de, es. creo que hemos aprendido a relacionarnos un poco a los ponchazos Así es, por la situación sí, porque creo, te escuchaba y decía, qué lindo todo esto cuando uno lo puede elegir y lo puede construir a conciencia. Como nos pasó exacto. en el inicio del 2020, los que vivimos con otras personas y tenemos familias, como que te obligaron a hacerlo, ¿no? Así es. Entonces, hemos transitado por todo esto y qué bueno saber que las herramientas y los recursos son tan simples. Así es, Partiendo tal esto de que cual. decías de conocerse uno, de estar tranquilo, de ver cómo uno se trata a uno mismo, poder tratar a los demás. Y el humor Exactamente. como colorario de todo lo que uno hace, digamos, ¿no? Reírnos y relajarnos y poder pasarla bien, es también una forma de vivir mejor y más inteligente. Sí, exacto, es que de eso se trata. Y te digo más, es impresionante cuando uno va haciendo estos trabajos ver los efectos, ¿no? Los efectos positivos en las personas. Es decir, esta posibilidad que no es tan difícil de lograr, de poder decir, wow, yo tenía esta emoción porque tenía esta creencia, este pensamiento, pero resulta que estaba equivocado y pensaba que esto no funcionaba a nivel relacional por mí, a lo mejor, y no, era porque en realidad el otro a lo mejor estaba pensando lo mismo que yo, y entonces esa apertura que te permite, eh, como decías vos, algo tan simple, tan sencillo de lograr, y estos tips tan, y además muchos de ellos gratuitos, Ujú. eh, que realmente es una picardía no ponerlo en práctica, no, por lo menos no aventurarse a ver qué pasa. Exacto. Porque de hecho a mí me da la sensación de que mucha gente no conoce esto, es decir, Ujú. a lo mejor lo leyó en alguna revista o vio algún video sobre, suponete, Sí, neurociencia y demás, o se o se subestima, subestima porque parece, como si yo me río de este error, voy a perder la autoridad. totalmente. O alguien me marca algo para mejorar, entonces no soy líder, no soy buen jefe, no soy buen cabeza de Exactamente. equipo si tengo un error, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. subestimamos muchas veces esto de poder recibir, como vos decías ahí en los tips, ¿no? Esto de escuchar, estamos escuchando siempre para poder responder y creo Sí, que bueno, nos regalaste un montón de cosas para tener una convivencia, primero con uno mismo, totalmente. bien, Porque si, y después mira, con los si demás. la evolución no va primero individual, es imposible que vaya a otro nivel. Tal O cual, sea, es así. Tenés tal que cual. primero vos trabajar en vos y después eso vos lo podés transmitir, lo podés contagiar, lo podés enseñar. Si no, no es posible. O sea, te Exacto, quedás a mitad de camino, lamentablemente. Y esto sí. que vos decías
muy interesante de la autovaloración, ¿sí? Del autoconocerse, pero autovalorarse también, es fundamental. A ver, no solamente a nivel empresarial con un líder, en la casa, ¿sí? En el dominio diario de las relaciones que mantenemos cotidianamente, se juegan muchas instancias de poder. Entonces ahí justamente, bueno, a ver, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué yo me doy con un palo cuando, por ejemplo, expreso una opinión o, no sé, o no estoy de acuerdo con fulana, mengano, etcétera? Entonces, eso es una construcción, se va haciendo, digamos, ladrillo por ladrillo. Y bueno, y para eso, digamos, la inteligencia relacional ayuda un montón. Hay varios libros que, digamos, yo puedo recomendar, no de inteligencia relacional, hay uno solo de inteligencia relacional que puedo recomendar, que se llama así, Inteligencia Relacional, de un señor llamado Gómez, si mal no recuerdo ahora, bueno, no lo tengo en la cabeza, pero cualquier cosa después te dejo bien el nombre. Es el único que puedo recomendar. Pero después hay otros libros, por ejemplo, hay un libro muy interesante que se llama Sienta el miedo y hágalo igual, de la Wow, qué doctora título. Susan Jeffers. Es un libro excelente que te muestra, a ver, cuáles son las raíces, ¿no? No solo atávicas, sino sociales de nuestros miedos, de por qué nos paralizamos, es excelente. Otro libro muy importante que leí, que es un poco denso en algunos capítulos, pero la verdad tiene un mensaje muy bueno y que está relacionado con el tema de las emociones, es El poder versus la fuerza, del doctor David Hawkins. Es un libro altamente recomendable, donde él hace una escala de valores emocionales de acuerdo a cómo vos te vas sintiendo, lo que vos expresás. Por ejemplo, hizo una escala, suponte, del 0 al 100, y entonces del 0 al 200 tenemos emociones muy básicas, ¿no? Como envidia, recelos, bronca, esto de gritar y de vivir en un mundo muy caótico. Entonces, a medida que vos vas subiendo en la escala que él creó, vas sintiendo otro tipo de emociones. Muy interesante. Para el que quiera aventurarse a conocer un poco más cómo funciona este mecanismo tan milagroso que tenemos Ajá. cada uno de nosotros, ese libro es altamente recomendable. Y después hay otro libro que se llama El Elemento, también lo escribió un señor que es un educador y autor, se llama Ken Robinson, y en ese libro lo que él detalla es justamente cómo encontrarse con la esencia de uno mismo, cómo encontrar eso que a uno le fascina y ponerlo en juego en la vida de uno, hasta inclusive al servicio, ¿no?, de los demás. Muy interesante, así que esos tres Qué libros bueno. no se los pierdan. Cuántos regalos que nos haces, Mónica. Muchas gracias. Y No, bueno, gracias a vos. esto se puede trabajar, los que estén interesados en que les des una mano, en conocerse, te pueden contactar con vos, los podés asesorar, los podés Sí, guiar. sí, por supuesto. Te cuento, Cómo te pueden encontrar? sí, yo brindo sesiones de neurocoaching en donde, por supuesto, la inteligencia relacional es uno de los pilares fundamentales. No soy psicoterapeuta y acá hay que hacer una diferenciación muy clara entre el psicoanálisis y el coaching, porque muchas personas creen que una cosa es igual a la otra. No, el coaching es un acompañamiento a que la persona descubra por sí misma, por ejemplo, algunas trabas o algunas creencias que lo limitan o la limitan para poder llevar a cabo algo que quiere, que desea, que anhela, ¿sí? En ese aspecto, solamente en ese aspecto se parece un poquito al psicoanálisis, pero nada que ver, porque no, son dos disciplinas totalmente diferentes. Esto lo quería aclarar más que nada para la gente que no conoce la diferencia. Y sí, mi email de contacto es contacto@mónica_arias, que es mi apellido, .com, y si no, vía WhatsApp
pueden llamarme al 011-5937-3158. Genial, lo vamos a estar dejando aquí en el pie del video también a todos los datos para que puedan Dale. contactarse, porque es probable que después de toda esta experiencia de autoconocimiento y demás, uno diga, bueno, ¿y cómo hago? ¿No? ¿Y Así cómo que, sigo? ¿y cómo sigo? Ya me di cuenta que tengo que cambiar algunas cosas, ok, bueno, ¿cómo se hace? Así que está bueno que puedas estar ahí a mano para esa guía. Así que Sí, cómo gracias. no, con mucho gusto, encantadísima. Genial. Bueno, Moni, ha sido un placer charlar contigo. Gracias por ser parte de esta sexta edición de Santa Fe Vive Bien, de la Expo Holística. Y bueno, todo lo mejor hoy, siempre. Y bueno, ¿cuántas cosas más nos queda por charlar? Nos queda un Así montón es, más, así que un creo que este es el montón, inicio de varias conversaciones que vamos a tener. pero con mucho gusto y cuando vos quieras. Un honor, Genial, la verdad, encantada de haber tenido esta entrevista y bueno, a tus órdenes. genial. Gracias. No, de nada, gracias a vos. Ok, seguimos recorriendo la expo entonces. Los invitamos a visitar la web santafevivebien.com.ar, Facebook, Instagram. Sigan mirando los otros videos de YouTube y bueno, que tengan una hermosa jornada. Hasta pronto.